El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Estamos en comunicación con el doctor Martín Belaúnde Moreira. ¿Cómo está? Muy buenos días, doctor Belaúnde. Perfecto. Estamos también con Juan Cheput. Perfecto. Perfecto. Vamos a darle para ti, y también para Martín. Bien. Martín Belaúnde, doctor Martín Belaúnde, el momento político, el escenario político cambió con la entrega de Bruno Pacheco a la Fiscalía, donde ha empezado pues a declarar sobre todos estos actos de corrupción a la cual ha sido objeto y donde está involucrado el presidente Pedro Castillo. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo ve el escenario hoy día? Yo lo veo así, Alberto. A ver. Estamos pasando por un momento grave, difícil, peligroso y de gran incertidumbre. Considero que esta captura, podríamos llamar negociada, del señor Bruno Pacheco, va a arrojar nuevas evidencias sobre la presunta y para muchos real inconducta presidencial en múltiples temas de corrupción y de manejo económico del Estado. Nosotros creemos, o por lo menos un grupo de la ciudadanía, me parece que también se encuentra mi distinguido compañero de entrevista, Juan Cheput Mahmoud. Yo creo que nosotros, este grupo quiere que debe haber un desenlace constitucional, y que ese desenlace constitucional, con las nuevas evidencias que muy probablemente aporte el señor Pacheco sobre actos de corrupción en el manejo económico del Estado, esas evidencias deben conducir, en mi opinión, a la vacancia por incapacidad moral permanente. Ayer escuché hasta hoy día, presidenta del Congreso, la señora Mari Carmen Alba, que decía que no se iban a obtener los 87 votos. No estoy tan al día en la mecánica parlamentaria. Sinceramente va a ser muy difícil. Pero si la evidencia es abrumadora, si estamos ante un gobierno cuyo jefe de Estado es intrínsecamente corrupta, el Congreso debe obedecer no a un imperativo legal, sino a una conciencia moral que lo lleve a relevar del mando al señor Pedro Castillo Terrón. Tiene que haber un relevo. ¿Cuándo? En mi opinión, y en eso podrán haber discrepancias, porque esta es una situación no solo de estrategia, y más que de estrategia, de táctica política, yo creo que debe haber el relevo, la vacancia por incapacidad moral de Castillo, pero también la infracción y la inhabilitación legal de la vicepresidenta Dina Boluarte. Para, de ser el caso, asuma la presidenta él o la presidenta del Congreso, que en estos momentos yo creo, es mi opinión mía muy personal con respecto a todas las demás, debería ser la congresista Camón. Esa es mi visión resumidamente expresada. Perfecto. Hemos escuchado al doctor Martín Belaúnde Moreira dar su punto de vista sobre el momento político, sobre este momento político que estamos viviendo. Bien, el ingeniero Juan Cheput, su opinión. Bueno, ni siquiera a fines del siglo pasado se llegó a un nivel de deterioro como el que estamos pasando. El Congreso de la República del año 2000
e inclusive el Congreso del periodo 95-2000 tenían plena conciencia de lo que significaba aplicar la Constitución en momentos extremos. El Congreso del 2000, cuando sucedió el desenlace con los Vladivideos, cambió su mesa directiva sin ningún problema, eligió a Valentín Paniagua, vacó a Alberto Fujimori y convocaron elecciones generales. Hoy en día vemos que ese sentido patriótico, esa capacidad de renuncia, esa capacidad de tener vergüenza y, como decía Martín Belaunde, sustentado en el imperio moral, yo veo que está ausente. Yo discrepo también de lo mencionado por la presidenta del Congreso, a un presidente del Congreso, Mari Carmen Alba, en el sentido que no se obtendrían los votos. Yo creo que si los hechos son contundentes, al Congreso no le queda otra cosa que vacarlo. Ahora, ¿cuál sería el inconveniente, desde mi punto de vista? Que la vacancia del presidente no significa que asuma Dina Boluarte. Yo creo que a través de un gran acuerdo político se debe exigir la renuncia, porque no habría motivos en el cortísimo plazo para la destitución de la señora Boluarte, de tal forma que el presidente del Congreso asuma la conducción de elecciones generales. El Perú no resiste 4 años más en esa situación. Hay un deterioro, indiscutible, tanto del Parlamento como del Poder Ejecutivo. Y el señor Bruno Pacheco, que tengo entendido no fue capturado, sino se entregó. El proceso entonces Mariano González está atribuyéndose cosas que no le corresponden. Conocedor de las faltas que tiene, empezó su proceso de negociación hace una semana al margen de la abogada. Y eso, que lo haga al margen de la abogada, para mí tiene un asidero. No tengo dudas de que este señor estaba siendo protegido por las más altas instancias del gobierno, que es otra de las cosas que se tiene que averiguar. Entonces él ha negociado al margen de la abogada para poder entregarse el sábado en la noche. Ahora, una luz de esperanza en medio de todo este deterioro ha sido el excelente discurso de la fiscal de la Nación de esta mañana, Patricia Benavides, en la cual ha señalado con contundencia que el Perú no merece funcionarios corruptos, y ha enfatizado en el hecho de que no tendrá temor de hacer que se cumpla la justicia y sancionar a quien corresponda. Yo creo que el discurso de la señora Benavides ha constituido una pieza fundamental para entender el Perú de esos momentos. Doctor Martín Belaunde, definitivamente que el escenario, ha mencionado Juan Cheput, el escenario que se presentó en el 2000 con el presidente Fujimori y los escenarios que se han presentado con PPK, con Martín Belaunde, con el mismo Merino, son variantes de acuerdo a las circunstancias. Apegarse necesariamente al tema estrictamente constitucional daría la impresión de nunca salir de los problemas, ¿no? O sea, no me refiero a golpe de Estado ni nada por el estilo, pero son las circunstancias. En este caso, si hubieran pruebas suficientes, si el Congreso mira para el costado, el Consejo de Ministros mira para el costado. Hoy día el colega César Romero habla que no serían 6 los topos, sino serían 12 los congresistas topos, que no necesariamente son de Acción Popular. ¿Cuál es el grado de complicidad que habría de parte de estos representantes de la patria, como también de aquellos que lo escuderan al presidente Pedro Castillo? Señor, no se trata de mirar de costado. Se trata de que se debe actuar dentro de la Constitución. Y si no se actúa dentro de la Constitución, estamos deslegitimando de raíz a cualquier gobierno que pueda sobrevenir. Entonces, a mí me parece casi ilusorio, mítico y engañoso que el señor Castillo, por vergüenza y moral, renuncie. Pero podría darse caso si es que tiene ante sí la certeza de una condena. Precisamente por eso es que va a tratar de aferrarse al poder. Por eso es que yo insisto, el Congreso debe hacer una evaluación. Tiene que haber
por conciencia moral, por respeto a la opinión pública, por respeto a la democracia política y constitucional en el Perú, tiene que haber un desenlace. Y si no lo hay, ¿qué cosa vendría? Yo le hago la pregunta, estimado señor. ¿Qué vamos a tener? ¿Quién estaría en la presidencia? ¿Cualquier persona? ¿Un presidente del Congreso? Si no se ha vacado previamente al presidente anterior y a la vicepresidenta anterior que está en línea de sucesión. ¿Qué legitimidad tendría? ¿Qué legitimidad interna y externa tendría un gobierno de esa naturaleza? Sus actos serían inválidos. Yo digo, y espero que mi colega Juan Sepúlveda, colega en posiciones políticas, tenemos distintas profesiones, mi colega Juan Sepúlveda concuerde conmigo, que tiene que haber una decisión vital en el Congreso de vacar al presidente y de inhabilitar a la vicepresidenta. Que no se haga hoy día, que no se haga mañana, que no se haga el 28 de julio. ¿Qué mensaje, y usted lo ha dicho, estimado señor, qué mensaje nos puede dar el presidente de la República cuando tiene ante sí la presunción y las circunstancias de evidencia que lo comprometen como un hombre corrupto hasta las orejas, corrupto hasta la nariz en el manejo del Estado? ¿Tendrá un gesto mínimo de consecuencia patriótica? Yo lo dudo, pero siempre abrigo una esperanza. Porque, siguiendo el dicho de Fernando Belaúnde Terry, que primo hermano, hay situaciones imprevistas, claro, que a veces determinan y obligan a desenlaces obligados. Ese es mi punto de vista. Perfecto. Ingeniero Juan Sepúlveda, su opinión. Me preguntó Martín si yo coincidiría con él en este tema de la destitución de Dina Boluarte y la vacancia de Pedro Castillo. Por supuesto que sí, eso es lo sensato. Debe ser el principal punto de agenda del Parlamento. Yo insisto en que el nivel de deterioro ha paralizado todo el Estado. En estos momentos estamos en una profunda crisis institucional y en todos los sectores que tienen que ver con el aparato productivo del país. La situación de desconcierto de la ciudadanía es muy alta, y si el Congreso tiene una baja popularidad es porque cree que el Congreso no ha hecho su tarea, cual es la de vacar a Pedro Castillo. Yo creo que las evidencias, los indicios de corrupción del señor Pedro Castillo ya son muy grandes. No solamente tenemos un entorno fugado, ahora ya hay uno menos, que es el señor Bruno Pacheco, sino que hay cualquier cantidad de testimonios de que este individuo estaría haciendo nombramientos en el aparato del Estado, él y su esposa, con el objeto de lucrar, de robar, ¿no? Entonces, eso no se puede permitir. Eso ha generado una desmoralización que la verdad yo no he visto nunca en la historia del Perú político. Se ha llegado ya a un nivel en el cual existe una profunda decepción, no solamente del presidente y sus congresistas y ministros, sino del Parlamento en su conjunto. Y eso no puede continuar. Hace poco, funcionarios internacionales hablaban de la inviabilidad de invertir en el Perú, como consecuencia de entender que tiene un gobierno que no ofrece ningún tipo de garantías y un Congreso que es peor que populista. Solo este fin de semana hemos sido testigos de cómo desde el gobierno se han dado una serie de medidas laborales muy perjudiciales para la empresa y la economía, y del Congreso no ha habido ni una sola reacción. Entonces yo creo que es imperativo que el Congreso se aboque desde el primer momento a los procesos de destitución de la señora Boluarte y de vacancia de Pedro Castillo. No se puede esperar más. Bien, la pregunta es, doctor Martín Belaúnde, el escenario en el cual hablamos, lógicamente, esto está en manos definitivamente del Congreso, pero ante una crisis política como la que vivimos, donde se reflejan
4 candidaturas a la presidencia del Congreso, donde las posibilidades de algunos solamente suman 18 votos, otros 17 votos, y de ahí el arreglo político, la componenda política, según, supuestamente para la gobernabilidad del país, al final desmerece más la imagen que tiene el Congreso. Porque si tuviéramos un Congreso fuerte, se justificaría 4 candidatos. Un Congreso débil, se polarizan las fuerzas y lógicamente se define entre el sí o no, entre uno u otro bando. Pero el escenario así, acá en el Perú, ahorita no es eso. Y la otra pregunta, doctor Belaunde, es ¿qué nos puede garantizar que el presidente el mismo 28 de julio pueda ir o no a dar su mensaje a la nación al Congreso de la República, de acuerdo a la Constitución? Contesto la segunda pregunta. Perfecto. Nada nos garantiza. Estamos en incertidumbre total. Pero yo sí creo, invocando un sentido patriótico y de responsabilidad política en aras de la continuidad democrática y constitucional de la República del Perú, que la candidatura que patrocina Renovación Popular y que dirige la señora Gladys Echaíz se sume a la candidatura de la señora Camones, que es la que tiene en votos la mejor posibilidad de salir. Y la verdad es que no tiene sentido político, ni táctico, ni estratégico, que quien tiene menos votos pretenda de la persona que tiene más votos posibles, renuncie y ella tome su lugar. Yo considero lamentable que la señora Echaíz, a quien respeto, no conozco, no se haya acogido a esa invocación que patrióticamente le lanzó el congresista Hernando Guerra García. Espero que en una segunda vuelta, si la candidatura de la señora Camones queda entre las dos más votadas, los votos de Renovación Popular vayan para la candidatura de la señora Camones. Creo que no hacerlo sería tremendamente irresponsable desde el punto de vista de la continuidad inmediata de la vida republicana, democrática y constitucional del Perú, e igualmente por la prosperidad del Perú y para disipar la incertidumbre y el caos que se nos puede venir con acciones imprudentes bajo todo punto de vista, de todo punto de vista político, económico, social. Es hora de asumir con responsabilidad los deberes patrióticos, y los congresistas no están sujetos a mandato imperativo, pero sí deben responder a su conciencia y a la historia que en este caso va a ser una historia muy, muy breve, con desenlaces que sean quizá de 24, 48 o 72 años. Esa es mi invocación a la señora Echaíz, que entiendo es una persona inteligente y honrada. Bien. Ingeniero Juan Chepú, ¿cuál es su opinión? El día de hoy creo que la señora Lady Camones va a ser elegida como presidenta del Congreso. Pero eso nos debe llevar también a un análisis de cómo se ha llegado a esta situación de incertidumbre, en el cual un Congreso con 14 bancadas y con 4 listas demuestra pues la precariedad política del actual Parlamento. En política uno no da batallas perdidas, y cuando ve que se presenta la lista de la señora Echaíz, conformada solo por miembros de su agrupación o de las agrupaciones que la promueven, que son Avanza País y Restauración Nacional, pues uno ve pues la incapacidad política de esas dos fuerzas de unirse en búsqueda de un consenso que le dé mayor solidez a la futura mesa directiva.
se ponen al margen de las exigencias del país y priman los intereses personales, los deseos de figurar, sobre todo de congresistas que al empezar en política deberían entender que pertenecer a la directiva del Congreso debe ser el premio a una trayectoria y no simplemente un afán de figurar en las redes sociales. Yo señalaba ayer que esto eran chiquilladas, de verdad, porque la mesa que preside Lady Camones debería estar conformada no por Podemos ni Somos Perú, sino por Avanza País y Restauración Nacional, que han insistido en llevar su propia lista, al igual que en el primer periodo parlamentario, en que se presentó el almirante Montoya como candidato alterno. Insisten en este tipo de iniciativas que lo único que hacen es socavar la solidez. Ahora, en medio de todo eso, yo he sido una persona muy adversaria del fujimorismo, pero tengo que reconocer dos cosas. La primera, que el fujimorismo decidió participar en la mesa directiva con lo cual le da consistencia a esa lista. Son 24 votos que siempre están actuando de manera disciplinada y yo creo que le va a dar consistencia para el momento de turbulencia que hay en el país. Y lo segundo, que para mí es tal vez lo más importante, el haber impulsado una iniciativa que significa que si se llega a un momento terminal, es decir, cae Pedro Castillo y Dina Boluarte, se elegirá otra mesa directiva para elegir al que vendría a ser el presidente de este periodo de transición. Es decir, no sería la señora Lady Camones, salvo que la ratifiquen en el cargo. Ese elemento de plantear la elección de una nueva mesa directiva para que tenga mayor consistencia, me parece un acto de madurez del fujimorismo necesario en estos momentos. Esperemos que esa situación se vea en los próximos días, aunque me lleva a otro escenario, ¿no? Nos guste o no, este es un Congreso sin figuras estelares. Correcto. No existe un Valentín Paniagua, no existe un Carlos Ferrero, no hay un Martín Belaúnde, no hay personas que tengan la suficiente trayectoria política como para que nosotros miremos con tranquilidad la conducción de un proceso de elecciones generales. En ese sentido, me apena muchísimo lo que está pasando, porque si se tiene que elegir una nueva mesa, la pregunta es ¿quién tiene que asumir? Y cuando uno utiliza esa palabra ¿quién?, se da cuenta que uno enfrenta el conjunto vacío. Pues hay 130 parlamentarios que no tienen experiencia política, pueden ser muy buenos como almirantes, generales o juristas, pero no tienen experiencia política como para estos momentos. Y eso debe llevar a reflexión a la ciudadanía. Correcto. Bueno, la última pregunta, porque ya nos gana el tiempo acá en el programa Hora de Cambio, llegando al interior del país, como a través también de Cable Más en el 798. La pregunta final, don Martín Belaúnde, es ¿y cuál es el papel que juega acá las Fuerzas Armadas? ¿Qué expectativas podría tener las Fuerzas Armadas? Al margen las Fuerzas Armadas, como también las Fuerzas Policiales, que fueron digamos, golpeadas, por utilizar un término, con declaraciones que hizo el presidente del Consejo de Ministros, que ahora ha pasado pues a la clandestinidad, parecería el doctor Aníbal Torres, ¿no? Porque no se le ve por dónde está. Le contesto. Correcto. Lamentables declaraciones del presidente del Consejo de Ministros. Las Fuerzas Armadas, como todos sabemos, y lo debemos tener presente cada minuto de la vida política del Perú, no son deliberantes. El papel que deben jugar honorablemente las Fuerzas Armadas es de obedecer al poder constitucional que emane del Congreso de la República. Obedecer, colaborar. Pero eso significa también, de parte de todas las fuerzas políticas, y también de parte de la opinión pública, que se debe respetar a las Fuerzas Armadas y se debe respetar también a la Policía Nacional del Perú, que es
la primera entidad responsable constitucionalmente de mantener el orden interno en el Perú. Eso es una tarea fundamental sin la cual no podemos vivir, y es una tarea que requiere también la colaboración de toda la sociedad civil, de todos los ciudadanos, tengan o no filiación política, porque eso es lo que hace o lo que puede hacer del Perú una comunidad civilizada que enfrente el futuro con seguridad, fe, ánimo y esperanza. Ese es mi punto de vista. Perfecto. Ingeniero Cheput. Hace muy bien las Fuerzas Armadas en mantenerse al margen de este asunto, pues la verdad es que si tuvieran un mayor nivel de intervención estarían cometiendo una terrible falta constitucional. Y por otro lado, en el mundo, cuando se ejecuta una intervención de las Fuerzas Armadas, que se puede interpretar como un golpe de Estado, que lo sería en la práctica, si es que viene impulsado con ese objetivo, el Perú se convertiría en un paria. Sin embargo, hay señales que indican de que hay malestar. Cualquier persona con cierto nivel de experiencia política sabe que cuando se pronuncian los mandos en retiro, lo hacen coordinando de manera indirecta con los mandos en activo. Entonces, el malestar señalado por muchos excomandantes del Ejército, de la Fuerza Aérea y almirantes de la Marina, refleja pues el nivel de malestar que existe en estos momentos en nuestras Fuerzas Armadas. Entonces, eso ya es un factor adicional de deterioro. Por eso señalaba al inicio de esta conversación, el Perú no puede continuar de esta manera, con un presidente que no es representativo, que está acusado de corrupción, con un premier que ya dejó de ser pintoresco para ser una persona dañina para el sistema y que tengo entendido estaría involucrado en la fuga de Bruno Pacheco, lo cual lo colocaría en una situación penal a él y al ministro Chero. Entonces, esto va a ser como una caja de Pandora, se van a desatar una serie de hechos que comprometen al Estado en situaciones delictivas. Y eso es insostenible desde cualquier punto de vista. Yo creo que el mes de agosto, o de repente desde las próximas horas, va a ser una cadena de hechos uno tras otro que nos va a llevar a una situación de cambio de gobierno, que dicho sea de paso creo que sería lo más conveniente para el país. Bueno, muchas gracias al doctor Martín Belaúnde Moreira, a Juan Cheput también por su participación. Desearles felices fiestas patrias y estaremos pues pendientes, trabajando acá en la radio, pendientes de lo que sea el desenlace, porque también ya nadie ha hablado en estos días de que cómo queda el gabinete. Me imagino que algunos ministros que actualmente están en las carteras respectivas, por dignidad, podrían renunciar. Pero tengo entendido que el de economía se marcha, se va en las próximas horas. Bueno, ya se está, seguramente hay algo que es indefendible. Le dejamos unos minutos que nos queda, don Martín Belaúnde. Yo espero actos patrióticos de los integrantes del gabinete que no están comprometidos con las lamentables, deplorables declaraciones del doctor Aníbal Torres Vázquez. Yo espero también que las fuerzas políticas que asuman el mando en el Perú con arreglo a la Constitución puedan convocar a la gente más calificada, que no tenga antecedentes penales ni prontuarios de ninguna clase, para conformar un gabinete de unidad nacional y quizás también de salvación nacional. ¡Viva el Perú! Gracias por su mensaje. Juan Cheput. Bueno, yo también espero que por dignidad los miembros del gabinete empiecen a alejarse del gobierno por una sencilla razón. De no serlo, estarían avalando el comportamiento del presidente de la República. Cuando Boris Johnson sale del premierato británico, lo hace como consecuencia de que sus funcionarios empiezan a renunciar. En el Perú no se ha dado ese tipo de acto. No quisiera comparar yo la democracia peruana con la solidez de las instituciones británicas, pero ese gesto
obligó a Johnson a renunciar. Acá no hay nada de eso. Eso demuestra que hay un nivel de complicidad gravísimo. Espero que cambie en las próximas horas. Felices fiestas patrias a todos. Un saludo para Martín y también para ti, Alberto. Muchas gracias. Un saludo también para ustedes dos. Muy agradecido, Felices Martín. Felices fiestas. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.